Siempre estamos hablando de cambios, metas, anhelos, planes, promesas, pero en verdad ponemos de nuestra parte para cumplirlo. En este podcast te reto a dejar tu zona de confort, a levantarte de la cama y mirar cada día como una oportunidad. Eres el único responsable de tu vida. Aquí comienza Reto 2020. Hey, ¿cómo van todos? Quiero dar la bienvenida a esta segunda fase de Reto 2020. El porqué de la transformación que se le ha hecho, pues ya lo expliqué en el anterior programa del podcast. Si no lo has escuchado, te invito a hacerlo. Y como lo anuncié, en esta segunda fase vamos a trabajar el tema de los hábitos. La importancia de poder construir hábitos para generar un futuro un poco más satisfactorio. Así que toda esta sesión, se puede decir, está basada en un texto que muchas personas han leído, otros han escuchado, otros han ojeado, en fin. Seguramente el siguiente título les va a sonar, se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Fue publicado en el año 1989, o sea, ya bastante tiempo. Es del autor Stephen Richard Covey. Lamentablemente, para todas las personas que pues conocemos su recorrido, pues falleció en el 2012 luego de un accidente de bicicleta. Pues si no lo conocen o de pronto solo han escuchado este texto, los invito a escuchar otro tipo de textos como el liderazgo centrado en principios, primero lo primero, el octavo hábito. Yo he ojeado esos textos y me parecen muy buenos. Creo que también los voy a trabajar en próximos programas. He seleccionado para el día de hoy el hábito de ser proactivo. Pero antes de iniciar quiero mencionar cómo se va a dividir este programa. Está dividido en 3 partes: pensar, hacer y círculos. Si ya has leído el texto, pues sabrás de qué se tratan los círculos. Si no, te invito a que te quedes y averigües de qué se trata. Realmente creo que vas a sacarle gran provecho. Comencemos con pensar. Pero antes, ¿qué es proactivo? Pregúntense, de pronto alguien que está todo el tiempo en movimiento, que tiene iniciativa, y sí, hace parte de todo eso. Pero ser proactivo es asumir la responsabilidad de nuestra vida. No dejar que los demás tomen decisiones que nosotros debemos tomar. Que debemos ser conscientes de las distintas opciones que tenemos y seguirlas. Porque de eso se trata. Ser proactivo es saber que somos dueños de nuestra propia vida y que no podemos dejar que otras personas tomen decisiones por nosotros. Bueno, decisiones relevantes. Lo primero que voy a decir o que voy a mencionar es el autocontrol. Y ya me dirán, vale, pues es muy sencillo decir que debemos aprender a manejar nuestros pensamientos, nuestras emociones y por ende nuestras acciones. Pero esto va más allá de solo decirlo, es sumamente complejo. Y claro, pues las personas pueden tratar de manejar, tener un equilibrio en su manera de comportarse o de pensar, afrontar distintas cuestiones que se le pueden presentar día a día, pero no es tan sencillo. Y yo soy consciente de ello. Yo también he pasado por momentos en los que pierdo el control, en el que dejo que mis emociones afecten mi modo de pensar y actuar. Y claro, todos tenemos que pasar por eso, pero lo importante es aprender en qué momento surgen este tipo de situaciones, de cómo podemos manejarlas, cómo podemos afrontarlas. De eso se trata. El autocontrol es parte fundamental de ser proactivo y no es una opción, es un deber, una obligación que tenemos que asumir si queremos asumir este hábito a nuestro día a día. Otro de los puntos, y si van a escuchar de pronto que tomo un poco de agua o algo así, me disculpo de antemano, pero pues ya saben que no es tan sencillo y no me gusta estar editando, me gusta que sea mucho más natural lo que hago. El otro aspecto que quiero mencionar es la cuestión de cómo nos ven los demás. Pues esto viene de alguna manera con el tema de las relaciones interpersonales y cómo influye en nuestra percepción. Y aunque no creamos, y aunque digamos yo soy o yo creo mi imagen según mis pensamientos y cómo yo actúo y no dejo que las demás personas influencien lo que yo hago, en realidad esto cambia de gran manera. Y si nos ponemos a pensar cuántas veces nos hemos dejado afectar por lo que dicen las demás personas, que si eres esto o aquello,
que si eres perezoso, que eres mal trabajador, que eres poco amoroso, en fin, todo este tipo de etiquetas que nos ponen los demás de una u otra forma empiezan a condicionarnos. Y claro, no es que tú asumas ese rol enseguida y digas, vale, pues si es cierto o no es cierto, o comiences a actuar o reflexionar de esa manera. No, esto es progresivo. Es como la integración de unos pensamientos en nuestro comportamiento. Y esto va moldeando nuestra manera de cómo nos vemos. Por eso es tan complejo poder manejar el tema de lo que los demás piensan frente a nosotros. Pero esto lo voy a abordar más adelante un poco más enfocado en la sección de círculos, en la última parte de este programa. Así que quédate, seguramente te va a gustar. El otro aspecto de pensar es preguntarnos cómo podemos afrontar las distintas adversidades que se nos presentan a diario. Y no me van a hacer mentir. ¿Cuántas personas cuando se le presentan un problema buscan cualquier excusa? Quizás echarle la culpa a los demás, quizás decir que no estaba en nuestras manos. Pero lamentablemente cuando ponemos este tipo de excusas o anteponemos a los demás para no poder asumir las responsabilidades de lo que hemos hecho o de las responsabilidades que teníamos, es porque sí teníamos una influencia directa de las causas que generaron este tipo de dilema o adversidad. Así que la cuestión no es evadir, la cuestión no es echarle la culpa a los demás, la cuestión es preguntarnos cuál es la mejor manera de afrontar las adversidades. Y claro, hay problemas de cualquier tipo. Una cosa es que te deje el autobús, otra cosa es que hayas llegado tarde al trabajo, una muy distinta es que haya muerto un hijo tuyo, que estés pasando por una separación. Hay niveles de adversidades y cada persona tiene que afrontar estos niveles a lo largo de su vida, de una u otra manera. Quizás nunca te divorcies, pero sí seguramente pierdas un ser querido. Quizás no pierdas un ser querido o puedas afrontarlo de la mejor manera, pero el tema económico es para ti algo que todo el tiempo te quita el sueño, de una manera coloquial decirlo. Cada persona tiene que afrontar dilemas. Me gusta una frase, ahorita no la sé bien, no me recuerdo, y es que cada persona tiene sus propios demonios y cada persona vive con sus propios problemas. Y no quiere decir que unos problemas sean más pequeños que otros. No tiene nada que ver. Pero la gran diferencia es cómo afrontamos los dilemas. Y lo digo por experiencia propia. Creo que a lo largo de los años y cuando vas creciendo te das cuenta que los problemas que hace unos años te hacían más compleja la vida, hoy en día puedes calificarlos de estúpidos. Que en realidad no tenía sentido haberse matado la cabeza pensando en ello o buscando soluciones a algo que no teníamos quizás el control, o que en verdad no tenía la importancia que le otorgábamos. Así que, es un momento de que cada persona reformule las preguntas que se hace acerca de las cuestiones que lo rodean. Y el último punto en esta primera sección de pensar es el lenguaje. El lenguaje condiciona nuestra manera de actuar. Y esto es muy relacionado con, se me fue el nombre, el tema de lo que uno piensa o dice o atrae. No sé si les ha pasado que de una u otra manera presienten o creen que va a pasar algo malo y comienzan a repetirlo una y otra vez. Y están tan convencidos y se han hecho una idea y se han dado una conceptualización de lo que ha pasado o lo que podría pasar, que finalmente sucede. Ya a todos nos pasa. No vamos a decir acá que unas personas tienen unas capacidades frente a ese tema, pero sí podemos mejorar. Podemos actuar frente a nuestro lenguaje y van a ver el cambio que van a generar. Claro, obviamente, si te levantas día a día pensando que odias tu empleo
o que llevas una mala relación afectiva, o que no comprendes a tus hijos, o que simplemente el dinero no te alcanza, va a continuar de esa manera. Porque solamente te estás enfocando, te estás repitiendo tu situación actual, pero no estás haciendo nada para cambiarlo, no estás haciendo nada para avanzar y poder mejorar esa situación. Así que trabajemos en el lenguaje, convenzámonos que si podemos hacer algo distinto, repitámoslo en la cabeza. Hay algo que, pues bueno, sabemos que todas las personas pasamos por bajonazos anímicos y nos ponen en situaciones complejas, también lo he pasado. Y un día decidí tomar el control por ciertas cuestiones que me estaban sucediendo y empecé a repetirme diariamente: yo manejo mis emociones. Yo manejo mis emociones. Después, yo manejo mis emociones y mis pensamientos. Yo manejo mis emociones y mis pensamientos. Y ya después cambié, yo tengo el control de mis emociones y mis pensamientos. Básicamente, no te estoy diciendo que lo hagas a diario ni que lo pongas a prueba enseguida. Pero sí considera de cómo te hablas a sí mismo. Quizás tú mismo estás creando los problemas y no te das cuenta. Bueno, vamos a unos pequeños comerciales y ya regresamos en 30, 15 segundos. No se vayan, continuamos con la sección de hacer. Reto 2020 te ofrece el espacio para dar a conocer tu empresa o proyecto. Escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram como reto-2020- o Cristian Jiménez-WL. También a nuestros correos electrónicos reto2020wl@gmail.com o cristianjimenez1147@gmail.com. Continuamos con esta segunda parte del programa Ser Proactivo. Y como lo decía o lo mencionaba, vamos a trabajar el tema del hacer. Claro, ya comenzamos con el pensar y de cómo moldea mucho de nuestras acciones. Pero vamos a lo más relevante en el presente inmediato, que es el hacer, las acciones, lo que los demás ven de nosotros. Algo que quiero mencionar y que quiero ampliar un poco es el tema de ser proactivo, la cuestión de tomar acción y ser responsable de las consecuencias. ¿Pero qué es tomar acción? Tomar acción es saber que no podemos dejar en manos de los demás lo que nosotros tenemos que hacer. Y no sé en otros países, pero aquí en Colombia pasa mucho. La cultura colombiana está acostumbrada a que las demás personas hagan lo que uno debería hacer. No sé, este programa lo escuchan en varios lugares de América Latina. No sé si en sus países pase lo mismo. Si quieren pueden mencionarlo, pueden enviarme un correo y los leeré y pueden responderlos en el siguiente programa. Pero bueno, continuemos. Aquí en Colombia pasa eso y es lamentable. Lo podemos ver en todos los aspectos de la sociedad. Todos. No hay uno que se salve. En donde la gente es continuamente pasiva. Me refiero a que no toma acción de nada, que esperan que los demás hagan lo que deberían hacer. Y por eso esa frase que dice, vivimos en un país en donde la gente vive por vivir y no actúa en pro de un futuro. Lamentablemente tengo que decir eso en mi país, lo amo. Amo el país, amo sus personas, me encanta estar acá, pero también no podemos ignorar lo que pasa. Pero también eso no quiero decir que tampoco uno esté como aislado o que no tenga ninguna repercusión o que no haya participado en ese tipo de comportamientos. Porque todos lo hemos hecho. Todos hemos, por una u otra razón, dejado que las demás personas hagan lo que nosotros deberíamos hacer. Eso se presenta en todos los ámbitos, ya sea laboral, afectivo, nuestras amistades, inclusive entre los círculos donde menos tenemos contacto. Pero la pregunta es, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué decidimos no tomar acción? ¿Por qué decidimos quedarnos ahí y pensar que las demás personas son las que deben tomar acción por nosotros? Y les comento algo que paradójicamente me acaba de llegar a la mente, y es
Tomar acción o no tomar acción es tu responsabilidad. Pero no tomar acción también trae consecuencias. Y porque tú no hayas participado de eso, no quiere decir que no debas asumir las consecuencias. Tomar acción o no tomar acción trae consecuencias. Y aún así, aunque tú no quieras, eres responsable de lo que suceda. Es algo que no lo había pensado y es verdad. Mucha gente se queja después de que suceden muchas cosas, después de que acontecen sucesos poco lamentables, de echarle la culpa a los demás. Y argumentar que ellos no participaron, o que no sabían, o que pensaron que las cosas se podrían solucionar por sí solas. Pero no es así. Todos tenemos una relevancia. Todos podemos hacer un cambio en nuestro entorno más inmediato. Así que tomemos acción y asumamos las consecuencias de los caminos que tomamos. Muy relacionado con lo anterior, también ser proactivo es tomar la iniciativa. Claro, acaba de mencionar que tomar acción o tomar la iniciativa van muy relacionados. Pero tomar la iniciativa es asumir un riesgo. Hacer algo que los demás no hacen por miedo a errar. Ser proactivo es arriesgarse y saber que muchas veces vamos a perder. Que vamos a salir lastimados, o que vamos a perder dinero, o que simplemente nos alejemos de nuestras familias, nuestros amigos, o que por una u otra razón debemos afrontar una inestabilidad anímica, emocional, porque tomamos una iniciativa, tomamos una decisión que los demás no tomaron y lamentablemente no nos fue muy bien, pero aprendimos. Quiero detenerme un momento en ello. Quiero que replanteemos el tema del error. Lo voy a abordar en otro programa, pero en este momento quiero abordarlo un poco más superficialmente. El error no como un bache en nuestras vidas, sino el error como algo de aprendizaje. La gente siempre se está matando la cabeza o diciendo ¿por qué hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué no la quise más? ¿Por qué no lo quise más? ¿Por qué no me esforcé más en trabajo? ¿Por qué no pasé más tiempo con mi familia? El error no tiene que verse como un bache, para nada. El error tiene que verse como la muestra de que estamos haciendo algo distinto y que salimos de nuestra zona de confort. Si estuviéramos en nuestra zona de confort no habrían errores. Conocemos todos los alineamientos, los engranajes. No es necesario hacer nada porque sabemos cómo funciona. Estamos automatizados a lo que hacemos. Así que véanlo de esta manera. Pero sigamos. Teóricamente, pues varios estudios limitan el comportamiento de la persona o trata de definirlo en tres: genéticamente, psicológicamente y ambientalmente. Genéticamente, y los voy a mencionar muy levemente porque no me quiero profundizar en esto, es más técnico, pero me parece que pues si quieres ahondar un poco en el tema del hacer y de las acciones, pues también es bueno que entiendas aspectos un poco científicos. Genéticamente, quiere decir que estás condicionado por muchos factores, que debido a que tu abuelo, o tu padre, o tu madre, o tu tío, o tu abuela, en fin, tienen ciertos comportamientos o ciertas maneras de actuar o enfrentar situaciones, tú también estás condicionado a ese tipo de quehacer. Esto trae mucho debate y me hace pensar que desde que nacemos tenemos una condición genética que nos hace actuar de cierta manera. Es polémico, no lo rechazo, pero en realidad no estoy muy de acuerdo con ello. Psicológicamente, quiere decir que está más condicionado por los factores o la enseñanza de nuestros padres o las personas con las que crecimos, de cómo nos educaron, de cómo nos ayudaron a crecer en muchos aspectos, no únicamente ofreciéndonos una vivienda, un alimento, sino una educación, de cómo tratar a los demás, de cómo afrontar los problemas. De eso se trata. En este punto yo estoy muy de acuerdo. Creo que parte de la educación que recibimos cuando pequeños se ve reflejada cuando somos mayores. Y sí, podemos ver personas con grandes problemas o patologías cuando crecen. Y muchas de esas tienen explicación
de cómo se desarrolló su infancia. Es interesante, no se presenta en todos los casos, pero nos ayuda a entender un poco la manera en que actúa alguien. Y por último, el ambiental, todos los aspectos que nos rodean. Ya yo lo veo un poco más enfocado cuando eres mayor, cuando has cumplido cierta edad o eres mentalmente responsable de lo que haces, piensas o sientes. Así que este ya es un poco más amplio, también me gustaría abordarlo en otro programa, pero creo que sí es verdad. Por ejemplo, hay personas que se dejan influenciar fuertemente por las condiciones laborales. Salen estresados, deseando no volver. Llegan a su casa y esto afecta directamente a su relación con sus hijos, a su pareja o su familia en general. Es un ejemplo, pero creo que todos nos ha pasado. O quizás que no te va bien en tu parte afectiva y terminas desquitándote y echándole la culpa sin tener ninguna participación a tus amistades. También tiene ese factor. O hay personas que prefieren aislarse frente a los problemas y no asumir. También es aceptable. Muchas personas necesitan un espacio de tranquilidad, de reflexión para poder crecer y afrontar. Cualquier persona debe asumir o tiene que conocer cuáles son las herramientas con las que cuenta para poder afrontar los dilemas que se le presentan. Me gusta algo en el texto y lo he pensado tanto y lo resumí así como: elegir nos hace superiores. No nos hace tener límites ni limitantes. Y piensen de eso, elegir, la palabra elegir. Tenemos opciones y a veces creemos que no las tenemos y es absurdo. Sí las hay, sí las hay. Otra cosa es que los caminos que debamos tomar no son tan satisfactorios y puede traernos dolor. Pero muchas veces ese dolor nos hace crecer. No tenemos limitantes ni límites. Es verdad. Si quieres cambiar algo, por ejemplo, ser proactivo, lo que estamos hablando, es una decisión. Elegir es decisión tuya. Elegir hacer un cambio es decisión tuya. No es de nadie más. Y eso te hace superior porque estás tomando un camino que sabes que no es sencillo, porque estás asumiendo la responsabilidad de lo que haces a diario, de lo que piensas, de cómo te comportas con los demás. No tenemos límites ni limitantes. Me gusta esa frase. Creo que de pronto va a ser el título de este programa. Me gusta pensar en ello, que podemos hacerlo todo, pero que a veces tenemos baches mentales o algo que se llama sesgos cognitivos, que no nos dejan avanzar. Bueno, sesgos cognitivos es que buscamos información, si no conocen, que aprueben lo que nosotros pensamos. Sesgos cognitivos, de eso se trata. Eso se ve mucho en tema cuando buscamos noticias, si seguimos un partido político o cosas de ese tipo. Me gusta asumir. Asumamos las responsabilidades, tomemos decisiones. Somos superiores. Es una buena frase, es una buena palabra. Y nos hace reflexionar que en verdad podemos hacerlo todo. Claro, hay limitantes muchas veces que nos lo impiden, pero son factores externos, pero nosotros podemos aportar o podemos hacer algo para poder sobrellevar o avanzar pese a esos limitantes. La última parte de hacer, para no hacer tan larga este punto del programa, comprometerse. Ser proactivo es comprometerse y cumplir con nuestra palabra. Qué difícil es, ¿no? Qué difícil es poder comprometerse y tratar de cumplirlo. Y muchos no lo hacemos. Pero si nos ponemos a ver, prometer o comprometerse actualmente es una palabra tan usada por las demás personas. Y no sabemos o nos damos cuenta de la importancia que tiene. Lo usamos como algo cualquiera, banalmente. Pero es la construcción de nuestra palabra. Comprometernos es asumir una responsabilidad. Inclusive si no es una responsabilidad con nosotros mismos, con los demás. ¿Cómo nos ven los demás? Si te comprometes con alguien, con algo en lo que repercute en varias personas, estás poniendo en tela de juicio tu palabra, la persona que eres. Comprometerse no es sencillo, porque es asumir responsabilidades, muchas veces que no queremos, pero nos toca.
Y esto va en contradicción porque hace poco me decías de pronto elegir, todos tenemos la opción de elegir, sí, pero hay aspectos también de la vida que no nos da la opción de elegir y que tenemos que hacerlo y que sabemos que tenemos que hacerlo porque eso nos va a llevar a un nuevo camino, algo mejor, claro, y van a haber baches y van a ser un camino un poco empedrado y nos va a gustar mucho las cosas y vamos a querer desistir de lo que hacemos, pero es necesario. Comprometerse también es ser proactivo. Listo, vamos a ver 30-15 segundos de comerciales y ya volvemos con la última parte de este programa. Estás escuchando Reto 2020, un podcast y videoblog del Centro de Pensamiento Hombre Universal. También te invitamos a escuchar Punto de Partida, en donde reseñamos y analizamos textos de todos los campos del conocimiento. Disponible en Spotify, iTunes, Google Podcast y YouTube. Listo, ya una pequeña pausa. También necesitaba refrescar mi garganta. Si no escuchan muy bien es porque ya comienzo a sentir como las consecuencias de estar hablando por un largo rato. La última parte, círculos. Si has escuchado o has leído el libro, ya sabes de qué voy a hablar. Si no, seguramente lo vas a sacar un provecho. Y si ya lo leíste, de pronto vamos a coincidir en ideas u otras no. Y eso está bien. Lo primero, los círculos. No, primero voy a decir algo. El nivel de influencia. ¿Lo han pensado? El nivel de influencia. ¿Qué relevancia tienen los demás? ¿O qué relevancia tenemos? ¿O cómo podemos influir en acciones en el mundo que nos rodea? El autor presenta 3 niveles. Directo, indirecto e inexistente. Y comprender esto me va a dar las herramientas y le van a dar a ustedes las herramientas de comprender lo que yo voy a decirles. Directo es todo aquello que podemos afectar de lo que tiene una relevancia en nuestra acción, como es en nuestro trabajo, en nuestro puesto de trabajo, en nuestra relación afectiva, en nuestra familia, en nuestras amistades. Eso es tener una influencia directa, porque cada acción que hagamos va a tener repercusiones y consecuencias y van a afectar a los demás. Indirecto. Indirecto es aquello en el que tenemos un nivel de influencia, pero no es tan directo. Eso va a sonar un poco redundante, pero es como que podemos actuar, pero lo que hacemos no va a repercutir de gran manera en otras personas. Podemos llamarlo por niveles de repercusión, ¿sí? Por ejemplo, esto lo voy a decir, algo muy... Podemos llevar a cabo el proceso de reciclaje en nuestras casas, poder cooperar con el cuidado del medio ambiente. Para muchas personas puede ser una contribución directa, pero si nos ponemos a ver, pues no es tan palpable este cambio o esta iniciativa que tengamos, pero sí es indirecta. Porque de una u otra manera estamos haciendo mucho más fácil a las personas dedicadas a este oficio, al del reciclaje, al separar las basuras orgánicas del papel o cartón o plástico o lo demás reciclable. Y de alguna manera también indirecto porque estamos ayudando al medio ambiente a no generar más basuras. Eso suena un poco simple, pero a no contribuir a la contaminación, a no generar más desechos. Es una manera de explicar de cómo podemos actuar o influenciar de manera indirecta e inexistente. En este punto y en el mundo que vivimos actual, pensemos que él escribió en el libro en el 89, la situación era muy distinta a lo que vivimos actualmente. Vivimos en una aldea global, como lo dice Chomsky, en donde todas las personas y todos los países están interconectados y de que una u otra manera año tras año las fronteras o las barreras territoriales se vuelven cada vez más imaginarias. Entonces este tema de inexistente es un poco polémico, pero podemos trabajarlo. No voy a descartarlo. Y lo voy a hacer de una manera, para no ampliarlo porque quiero profundizar en los otros 2 aspectos de esto, el tema de los círculos. No podemos influir en cómo se siente alguien frente a acciones que era necesario que nosotros tomáramos. No podemos influir. Muchas veces no queremos herir a las demás personas o no queremos decirles cosas por querer que eso
los va a herir y pues no queremos generar un dilema o un problema o no queremos asumir las responsabilidades de llevar una situación de tensión. Pero no tenemos el control. Y aquí juega el tema de una influencia directa, indirecta e inexistente. Claro, nosotros tenemos una influencia de cómo esa persona va, de la información que les suministramos. Eso es directo, pero inexistente en cómo responde esa información. No es posible. No es posible. Porque cada persona tiene un número de marcos globales que se han construido a partir de su infancia, de su crianza, de los distintos ámbitos en los que se rodea, de sus gustos, de su manera de afrontar las situaciones. Y esto no tenemos manejo. Cada persona actúa de la manera con la que mejor se siente. Ya muchas veces puede ser en defensiva, ofensiva, de manera introvertida, evadiendo las situaciones, y no tenemos el control. Y por eso muchas veces nos matamos la cabeza pensando en que pudimos haber hecho más por ofrecerle una estabilidad mental a alguien más al haber cambiado nuestras acciones, pero no es así. No me voy a detener tanto en esto, o quizás en otro programa lo voy a abordar, pero sigamos. A partir de esto se dividen dos círculos. Círculo de la preocupación, no tenemos el control. Círculo de la influencia, manejamos o tenemos un control. Son los dos círculos que todas las personas tienen en su vida. El círculo de preocupación son todos aquellos aspectos en los cuales nos estamos matando la cabeza diariamente, pero de una u otra manera no tenemos el control, porque está bajo la influencia de otras personas o de otros aspectos que están más allá de nuestro control. Por ejemplo, actualmente, y si estás escuchando este podcast, no sé, en 2, 3, 4, 5, en fin, un año después de lo que esté grabando, seguramente, pues, vas a coincidir conmigo, el tema del coronavirus. No voy a ampliarme con eso, creo que hemos escuchado información un montón de eso, pero lo voy a tomar como un ejemplo. Estamos preocupados de las consecuencias económicas que va a traer esto. Actualmente, estamos en abril 2020, si estás escuchando en esto en 2, 3 años, en unos meses, sabes de todo lo que habla la gente, que va a haber un colapso económico. No solamente en Estados Unidos, ya se reportan alrededor de 20 millones de personas que han perdido su empleo debido a esto. Ese es el círculo de preocupación. Preocuparnos por ese tipo de factores. No tenemos el control. No tenemos el control de cómo se expande este virus, ni de las consecuencias económicas. No tenemos el control. Otras personas sí. Otras personas que están trabajando con la vacuna, otras personas que toman decisiones económicas, otras personas que tienen en sus manos el manejo del presupuesto nacional. Ellos sí tienen un círculo de influencia y de cómo nos va a afectar a todos. Las demás personas que no están involucradas directamente con ello no hay razón para preocuparse. Claro, hay que tomar medidas. Claro, hay que saber asumir y saber qué hacer durante los próximos meses o años o décadas, porque no se sabe qué puede pasar. Pero es un círculo de preocupación. No hay control, no tenemos control. No tenemos la manera de poder desarrollar la vacuna. Quizás otras personas sí, y lo están haciendo, pero nosotros no, las demás personas no, estamos a una espera. Manejamos un círculo de preocupación todo el tiempo. Ahora, círculo de influencia. Todo lo que manejamos o tenemos control. Y lo voy a seguir con este ejemplo, me parece muy apropiado, porque lo podemos extrapolar o aplicar en cualquier aspecto de nuestra vida. Ya decía que no tenemos el control frente a las consecuencias económicas, porque eso es a nivel global. Y en realidad son muy pocas las personas que pueden manejar ese tipo de cosas y que pueden guiar el destino a las vidas de las millones de personas que están actualmente padeciendo por el coronavirus. Pero sí hay un círculo de influencia en esta situación, de cómo actuamos o cómo prevenimos no contagiarnos ni contagiar a las personas que nos rodean. Y son básicas. No salir de casa, tener una mejor medidas de higiene. Eso hace que tengamos un círculo de influencia en nuestro alrededor. Pero apliquémoslo en otro aspecto, en otro punto, muy relacionado. Tú eres un buen trabajador, haces las cosas como debes, pero la situación económica del país no da para que la empresa siga pagando o generando
ciertos costos debido al pago de salarios. Tú tienes un círculo de influencia, tú haces bien tu trabajo, actúas como debes actuar, tienes iniciativa, eres proactivo en lo que haces, eres responsable de tu círculo de influencia. Pero no es responsable del círculo de preocupación, de todos los aspectos económicos que actualmente debe afrontar el país o incluso la empresa. Y si deciden recortar personal y ahí estás tú, no tenías nada que hacer. Eran decisiones que las que no tenías el control. Hiciste lo que tenías que hacer y ya. Claro, obviamente eso traerá unas consecuencias para ti, para tu familia, o en fin, dependiendo de las responsabilidades que tengas. Pero no podemos matarnos la cabeza pensando que teníamos algún control en esto, en algo que en verdad no estaba en nuestras manos. Y antes quiero darles una invitación. Aprendamos a dejar de pensar o matarnos la cabeza por cosas que no tenemos el control. No lo tenemos, acéptenlo. Hay cosas que no tenemos el control. No podemos matar la cabeza. Sí, claro, podemos trabajar a diario en nuestro círculo de influencia, en lo que nosotros repercusiones, en lo que nosotros podemos influir. Pero de ahí no pasa, de ahí no va a pasar. Hay otro aspecto que quiero, y está muy relacionado. Todas las personas pueden ampliar su círculo de influencia a partir de sus acciones. Me gusta una historia que menciona el autor en el libro, de cómo un trabajador fue proactivo y tomó acción y mejoró las condiciones laborales o de convivencia que se estaban llevando a cabo en su empresa. Voy a tomar un poco de agua, me disculpan. Ya la garganta la siento un poco afónica. Pues ya casi 40 minutos hablando, ya conocen las consecuencias de nuestra garganta. Pero como mencionaba, el autor toma el tema de trabajar en una empresa y toma acción para poder generar una mejora en la convivencia. Claro, él tenía un puesto y tenía unas responsabilidades, pero decidió tomar acción para ampliar su círculo de influencia y esto repercutió en las personas con las que quizás no tenía gran relación o su trabajo no estaba muy relacionado en las distintas áreas de la empresa, pero esto mejoró lo demás. ¿Cómo lo podemos aplicar a la situación actual? Claro, no podemos influenciar a cientos de personas o podemos sugerirles, porque cada persona actúa según la manera que quiere. Y por eso, pese a las advertencias gubernamentales, muchas personas están siendo multadas por salir a la calle cuando no deben hacerlo. ¿Cómo ampliar el círculo de influencia en esta situación? Básicamente actuando y recomendando, dialogando y mostrando las consecuencias a las personas más cercanas de por qué debemos quedarnos en casa. De alguna manera estamos ampliando nuestro círculo de influencia. Claro, no tan directamente como decirle, ven, quédate en la casa. O cerrar su puerta y que no permitir que salga. No de esa manera. Pero sí estamos ofreciendo una información que muchas veces puede ayudar a que las personas tomen conciencia. Es un ejemplo, hay muchísimos. Un punto que lo dejé casi a lo último por algo que me parece muy relevante. En realidad me parece sumamente relevante y me he dado cuenta en ello. Y es que el círculo de preocupación se enfoca en tener. Y el círculo de influencia en ser. Tener, ¿por qué? Porque siempre estamos deseando tener. Ojalá tuviera una mejor esposa, ojalá tuviera mejor empleo, ojalá tuviera hijos más juiciosos. En tener, siempre en tener. Porque creemos que la solución está allá afuera, que todas las personas deben actuar de cierta manera para mejorar nuestra propia vida. Que si no lo hacen ellos, de una u otra manera nosotros no podemos mejorar. Es algo complicado y él lo menciona como las personas reactivas. Y todos hemos sido personas reactivas en cualquier aspecto de nuestras vidas y podemos serlo, porque es muy imposible, no imposible, pero es muy difícil ser proactivo en todo. Pero las personas reactivas siempre están quejándose de factores externos y quisieran tener. Si tuviera más dinero, viviría más tranquilo. Básicamente.
eso. Si hubiera una casa, si tuviese una casa más grande, podría tener el espacio para tener una tranquilidad. Tener, ese verbo, tener, poseer. Ese es el problema del círculo de preocupación. Siempre estamos deseando tener. ¿Y hay que parar eso? No, hay que parar, porque las soluciones no están afuera. Las acciones están en nosotros mismos. Claro, hay aspectos, como mencionaba, que no podemos manejar. Pero el círculo de influencia se enfoca en ser. Y no podemos esperar que las personas actúen de la manera que nosotros deseamos, porque no es posible. Si tú tienes una esposa que no te ofrece el afecto, o que no te ofrece el tiempo, o que no te ofrece de pronto un crecimiento personal o en general, hay que tomar decisiones. Y la única manera, tienes dos caminos: o divorciarte o ser mejor esposo. Si eres mejor esposo, puede que puedas influenciar a tu esposa y que ella empiece a cambiar su manera de ser, porque se da cuenta que tu manera, la manera de actuar de ella no influencia directamente tu manera de actuar de manera negativa. Estás haciendo todo lo contrario que ella creería que esperaría que hicieras, que es comportarte de la misma manera. Aislarte, buscar cualquier ocasión para discutir. Entonces enfocémonos en ser. En ser. Si nos enfocamos en nosotros, en mejorar nosotros mismos, pese a lo que hacen las demás personas, estamos cambiando nuestra realidad. Y pensemos en algo en este momento, y es que cada persona tiene el control de poder manejar su existencia o la manera como tenemos una realidad. Y voy a mencionar otra vez, y van a decir, ay, porque o mencionas otra vez, Cris, en el tema del coronavirus. Pero, por ejemplo, hay un podcast de un sujeto que admiro por lo que hace, y él en una parte dice: la cuarentena está masificando los hábitos de las personas, transforma a algunas personas y a otras la está llevando a un abismo que ya estaban, ¿cómo les explico? Que ya estaba construyendo antes de que pasara toda esta situación del coronavirus. De eso se trata. Tenemos el control de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, y esto construye nuestra realidad. Para muchas personas, esta situación del aislamiento ha sido lo peor. Estar encerrados en casa, sin poder tener un contacto social, sus amigos, su pareja, su familia. Para otros ha sido la oportunidad de poder crecer y reflexionar, de plantearse cuáles son las amistades que en verdad vale la pena durante estos momentos. Y si no, des en cuenta a su alrededor cuántas personas se han alejado de esas amistades que eran inseparables, pero que se dieron cuenta que no le contribuían en nada. O cuántas parejas después de vivir tanto tiempo juntas se dieron cuenta que son incompatibles. O cuántas parejas al estar lejos se dieron cuenta que en verdad no se querían y que solo se trataba de una costumbre, de ver a la persona, de que estuviese ahí, pero que no querían en verdad, solo era miedo al cambio. Pregúntense en todo eso. Ya para concluir esta parte de círculos y el programa, dos aspectos. Primero, seamos proactivos en nuestro día a día. No podemos ser proactivos en todo. Sería tan agotador. Voy a tomar otra vez un poco de agua. Ya mi garganta no da tanto. Tratemos de ser proactivos en la mayor cantidad de situaciones o de ámbitos o de círculos en donde tengamos una incidencia. Seamos proactivos, tomemos la iniciativa, asumamos las responsabilidades de nuestras acciones y nuestras consecuencias. No dejemos que los demás actúen por nosotros. La gente cree que dejar que alguien actúe por nosotros es banal y que no va a tener importancia, pero sí tiene una gran relevancia. Poco a poco. Cuando nos demos cuenta, no tenemos el control de nuestra vida afectiva, quizás ya no tenemos ninguna incidencia en nuestra familia, nuestras amistades tampoco hay un gran valor, o no les aportamos nada, o ellos no nos aportan nada.
todo este tipo de situaciones y creemos que no importa, pero a largo plazo sí importa, y mucho. El segundo aspecto para concluir: ser proactivo es el primer paso y quizás el más difícil, porque se les está pidiendo que tomen conciencia de su existencia, que se planteen cosas que muchas veces es preferible ignorar. Y díganme si no es así. Todos el tiempo estamos ignorando la verdad de algo porque puede llegar a ser dolorosa o nos traiga cuestiones que no queremos asumir. Y no es sencillo. Ser proactivo es eso: asumir la responsabilidad de nuestra propia vida.